Muy bienvenidos, esto es Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Muchos de ustedes siguen conectados con nosotros en el primer canal de noticias, de opinión, de información en Colombia, streaming. Me acompaña hoy nuestro compañero Carlos Barragán. Carlitos, buenas noches. Juan Roberto, gracias por esta invitación y estoy que me discuto este tema porque está buenísimo. Sí, ese es un tema muy interesante el que vamos a tocar y por eso Carlos está aquí con nosotros, también nuestro siguiente invitado, y es el planteamiento que hay que decirlo. Todos los gobiernos tienen la obsesión, desde que Colombia conoce la violencia, incluyendo el de Álvaro Uribe, que tuvo como bandera la seguridad democrática. Todos, Carlos, usted me corregirá, sí, señor, para ayudar a tertuliar con nuestros televidentes, con nuestra audiencia, buscan cómo someter a los narcos, cómo someter a los criminales, cómo tratar a los responsables de los crímenes más atroces que hoy golpean y que han golpeado a Colombia. Buscar la paz, Juan Roberto. Claro. Y en este caso, el presidente Gustavo Petro no es la excepción, lo anunció en campaña, desde campaña cuando estaba en la carrera por la presidencia, en donde está hoy, hablaba de eso, de la paz total. Y eso se materializó en el proyecto que usted cubrió en las últimas horas. Y se llama Sujeción a la Justicia, Garantías de No Repetición y Desmantelamiento de las Estructuras Criminales de Alto Impacto. En pocas palabras... ¿Me repite el nombre? Ley de Sujeción a la Justicia, Garantías de No Repetición y Desmantelamiento de Estructuras Criminales de Alto Impacto. Estamos hablando de 54 artículos que presenta este proyecto de ley. Pero todos lo conocemos con una palabra muy sencilla: sometimiento a la justicia. Sí, otros, repito, dicen que hace parte de su plan de paz total, que también incluye acercamientos con otros grupos, lo que está pasando en México con el ELN, con las disidencias de las FARC, o sea, los que no estuvieron en el proceso de paz. Es que tiene dos vertientes. Y con los que estuvieron en el proceso de paz y se salieron. Tienen dos vertientes, Juan Roberto. La política, que es con esos grupos guerrilleros, y con esos que son los grupos criminales. O sea, los que no van a tener estatus político. Que ahí están los paramilitares, pero también están otras organizaciones delictivas de muy alto impacto. Hablo del Tren de Aragua, por ejemplo, de lo que nos estuvo diciendo Alirio Uribe en las últimas horas. Pero tenemos especialistas, personas que han trabajado de cerca el proceso de paz. Camilo González Pozo fue ministro de Salud. Nos acordábamos con él hace mucho tiempo, que lo cubrimos usted y yo, cuando fue ministro hace ya bastantes añitos. Pero el doctor Camilo se ha dedicado en los últimos años a analizar, a estudiar y a entender, a hacer una radiografía permanente de la situación de paz desde el organismo que tiene a cargo. Doctor Camilo, un gusto saludarlo. Bueno, un gusto para mí. También te saludo a Juan Roberto, a Carlos, a todos los que están en el estudio. Muy amable por acompañarnos. La primera pregunta, antes de explicar y tratar de desmenuzar este muy polémico pero también complejo proyecto, es el tema de estos grupos criminales a los que apunta este ofrecimiento. Estamos hablando de grupos particularmente de narcotráfico. Otros lo llaman BACRIM, otros lo llaman organizaciones criminales. Esencialmente, según lo que usted ha podido entender de este proyecto que presentó el gobierno o que va a presentar al Congreso, implica tratar a qué tipo de grupos y en qué regiones. Bueno, el proyecto de ley pues habla de organizaciones de alto impacto, que es esa palabra que se han ido utilizando en diferentes ocasiones, pero se incorporó como definición en la ley de paz, en esta ley que se aprobó para autorizar al gobierno pues en todos estos trámites, que es una extensión de la que siempre ha regido la 418, cada gobierno la reanima, y ahora entonces para caracterizar estos grupos que no son de origen político, que son de origen, digamos, macrocriminal, multicrimen, dice el presidente Petro, pues yo creo que se utiliza esa expresión de alto impacto, pero ahí caben, pues, digamos, grupos narcoparamilitares, los llamados sucesores del paramilitarismo, organizaciones ligadas al narcotráfico, grupos armados, y con nombre propio, pues en Colombia la estructura más grande que tiene impacto pues en más de 300 municipios de alguna manera, 220 de manera fuerte, pues es el AGC o Clan del Golfo. Pero ahí están también que los Rastrojos, que los Pachenga, que los Pacheli, que los Chotas. Es una serie de grupos, son estructuras en total de este género, son como 30 estructuras, las principales, ¿no? Sí.
sobre las cuales el gobierno está incidiendo y que tiene conversaciones con algunas de ellas, especialmente con el llamado Clan del Golfo de manera corriente. Ya vamos a seguir analizando punto por punto, Carlos y doctor Camilo, porque quisiera que arrancáramos con lo que usted habló esta mañana, con el que va a ser uno de los ponentes de esta ley, de este proyecto en el Congreso y que estuvo en la minucia, en la elaboración. Echando lápiz. Sí, y echando lápiz, hablemos de lo primero. Él habló de quiénes pueden entrar. ¿Quiénes son los que van a llegar a esta manera de hacer la paz? En estas redes armadas pues va a haber de todo, va a haber portes de armas, va a haber actividades de lavado de activos. La parte económica es muy importante. El grupo manifiesta la voluntad de desmantelar el grupo y eso implica decir verdad a las víctimas, eso implica entregar armas. Entregar armas, entregar bienes. Ya antes de preguntarle al doctor Camilo, lo otro que decía Alirio Uribe, el senador del Pacto Histórico, es lo que tiene que ver con las órdenes de captura, que es lo que a muchos de ellos, pues por supuesto les interesa que les definan de inmediato para poder entrar en esa negociación de ese sometimiento. ¿Y a quiénes beneficiaría eso? No a todos los grupos, Juan Roberto, solamente a los voceros de cada organización. Eso es muy importante. Esto dijo Alirio Uribe sobre ese tema. Bueno, lo de las órdenes de captura hay que aclarar varias cosas. Está previsto en la ley ya de paz total y está prevista en la nueva ley la posibilidad de que el gobierno nacional solicite la suspensión de orden de captura solamente para los miembros representantes, es decir, para agotar la primera fase del procedimiento, que es la fase de acercamiento, de diálogo, para llegar a un acta de acuerdo donde se va a desmovilizar todo el grupo, donde estarían todos los nombres, todos los delitos, todos los bienes. Todos los nombres, todos los delitos, todos los bienes. Usted le preguntó al senador Uribe, sí, algo que a mí me quedó sonando. Un grupo como el famoso Tren de Aragua, que es este grupo que tristemente importamos de Venezuela, que comete crímenes, descuartiza gente en Bogotá, traquetea, por decirlo algo, trafica drogas, comete todo tipo de delitos. Somete a gente. Barrios los esclaviza, es decir, hace una cantidad de cosas enormes en muchas regiones, sobre todo en ciudades, especialmente en Bogotá, en Cali, en Medellín. Usted le preguntó por ese grupo puntualmente, él dijo, ellos sí, podrían entrar, y eso fue lo que nos contestó. Tanto la ley de paz total como esta ley de desmantelamiento de grupos armados ilegales de alto impacto establecen la posibilidad, si se necesita, de que pueda haber un punto de ubicación que no va a ser en áreas urbanas, que va a ser bajo el control militar y policial, y en esos puntos ellos se podrían concentrar para efecto, por ejemplo, de entregar las armas, ¿no? El Clan del Golfo había hablado, por ejemplo, de entregar 4.800 hombres armados. Sí. Entonces se puede prever un lugar transitorio, que no es una zona de despeje, ni mucho menos, o no preverlo, se van entregando a las diferentes autoridades. Muchas preguntas. Nos acompaña esta noche, repetíamos hace un rato, el doctor Camilo González Pozo. Él es el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Si bien la labor suya académica y digamos social, doctor Camilo, es acercarse a las comunidades, este último punto, para empezar por ahí, es complejo y es el de que se permita la posibilidad de que estos grupos que se acojan y que inician ese proceso se concentren en muchas zonas y sabe al instante que se le viene a uno así diga el que Caguán. No, el Caguán, sí, o el mismo Ralito, Santa Fe de Ralito. ¿Cómo aproxima usted esa propuesta frente a la realidad que se vive en las regiones, doctor Camilo? Bueno, no se va a repetir ni el Caguán. El Caguán fue una extensión pues impresionante de cuántas veces en Bogotá, como 10 veces. Ni tampoco se va a repetir el Ralito. Hubo un esquema distinto, pero sí hay una situación en que estas organizaciones entran de acuerdo a lo que está establecido en el proyecto, que hay una fase primero de acercamiento, de conversaciones, luego ya manifiestan la voluntad y se inician esas conversaciones. Bueno, hay todo un proceso que está allí. Pues una de las cuestiones es dónde se ubican quienes están en las listas, porque allí, en el caso de los paramilitares en el año 2005, se ubicaron en Ralito un grupo de 12, 15 y algunos de sus apoyos. Yo estuve allá en la instalación de Ralito y vi las casas donde estaban, los auditorios.
Pero la gente de lo que era su estructura, los integrantes de esos grupos, el día que iban a hacer la entrega de armas y que se iba a iniciar ya el proceso ya de integración pues al procedimiento judicial definido, ese día aparecieron en camiones, miles, ¿no? Y fue una cosa impresionante, no hubo una ubicación como ocurrió para las conversaciones con las FARC en su momento, en el caso del Caguán, o como ocurrió con el M-19 pues, hablando de otro procedimiento que es político, pero que de todas maneras consideró un tema de ubicación. En este caso, lo que se está hablando, yo creo que es parte de los protocolos. Ahora se está discutiendo el protocolo para verificar el cese al fuego que ha sido proclamado desde el 1 de enero y que va por 6 meses. Y la verificación, están definiendo mecanismos de modo que se sepa la georreferencia de por dónde circulan, no que estén en una finca, cuidados, sino que ellos tienen un ámbito de circulación que mantendría en comunicación inmediata y permanente tanto con los organismos de verificación en Naciones Unidas, de otras instancias de iglesia, a las que definan, ¿no? Como también con la fuerza pública, que se sepa en cada momento en dónde están, de modo que no se den fricciones y se sepa si cometen alguna infracción. Entonces yo pienso que esto tiene que ser un procedimiento muy ágil, muy simple, pero que al mismo tiempo permita verificar que lo que es primordial, que en medio de las conversaciones, mientras se da el hecho del desmantelamiento y ya la sujeción, ¿no?, a la justicia, no atenten contra la población civil. Y al mismo tiempo que se comienza a generar el mecanismo de verificación de lo que es la suspensión de actividades criminales de todo tipo, incluyendo el narcotráfico, de reclutamientos, extorsiones, gota a gota, todo tipo de ese repertorio que forma parte de las acciones de persistencia criminal de estas organizaciones. Entonces yo creo que hay experiencias, eso no es un asunto muy enredado. Lo cierto es que de todas maneras estos procesos no pueden ser muy largos, ¿no? Porque siempre va a haber deterioros, incidentes, y se convierte en más importante la discusión sobre las infracciones a los protocolos que los avances realmente en la desestructuración. Yo creo que hay experiencia, hay gente muy capacitada técnica, hay equipos, según se ha informado públicamente dentro de las fuerzas militares, que están asesorando esas mesas para que los protocolos sean tan viables. Pero yo creo que por ahí van a ir las cosas. Pues hay varios cálculos, ¿no? Los integrantes de estos grupos hablan de los grupos que son objeto de esta ley, es decir, los que no son de sentido político. Ellos hablan de tener cerca de 9.000 efectivos. Sí. Esas son cifras pues, que todas son especulativas, pero vamos a ver, porque a la hora ya del acuerdo pues se tienen que entregar las listas, ¿no? Y esas listas son verificadas, pero están ubicados sobre todo, digamos, el grueso de esas estructuras en el noroccidente de Colombia, es decir, toda la zona del Urabá, antioqueño, chocuano, buena parte de las zonas rurales y algunas urbanas de los departamentos de Sucre, Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, algún sur de Bolívar. Eso es un núcleo impresionante. Lo vimos cuando el paro armado en febrero del año pasado, ¿no? Que fue una cosa, de todas maneras, de notoria presencia en cerca de 150 puntos de municipios. 150 municipios tuvieron alguna presencia, alguna vereda de estos grupos. Entonces, no se puede decir que les vamos a dar, pues, el 20% del territorio colombiano como zona de movilidad. ¿Sí? Tiene que haber una georreferencia muy precisa, precisamente para que se pueda ir desescalando toda su actividad y llevando adelante el proceso de sujeción a la justicia. Doctor Camilo, déjeme que le interrumpa para preguntarle sobre lo que causa también piquiña, y es que lo que tiene que ver con las condenas. Se habla de 6 a 8 años y que allí estarían las personas respondiendo por masacres, desplazamiento forzado, abuso sexual, reclutamiento de menores, situaciones y delitos que llevan a más de 40 años. Para quienes consideran que
Sí, este es un manto de impunidad. ¿Qué respuesta hay? Bueno, el referente me parece que hay que tener es el de la ley 975 del 97, creo, la cual se dio todo el proceso con los paramilitares. Eso fue después, eso fue del 97. Pero fue ya con el gobierno de Uribe. Y con esa ley fue que se pudo operar pues, para esa sujeción a la justicia. Allí se estableció una cifra en años similar. Yo creo que acá se le agrega un periodo de 4 años de privación de la libertad, pero extramural, ¿no? Eso, hay una escala según el grado de responsabilidad. Y al mismo tiempo también está establecido unas penas menores cuando los delitos que ya son delitos de asociación para delinquir, porte de armas, es decir, que no hay delitos atroces en las impugnaciones o imputaciones que se les hacen. Entonces, yo creo que pues, no hay que tener, no es nada extraño, digamos, no estamos por fuera de lo que se experimentó en Colombia en la primera década de este siglo. Sí, ya vamos a hablar un poco también, doctor Camilo, precisamente de hasta dónde puede llegar la profundidad del compromiso de estos grupos versus lo que les ofrece el Estado. Hoy hicimos esa pregunta aquí, doctor Camilo, televidentes y Carlos, en Noticias Caracol, en nuestras cuentas digitales. La pregunta, por supuesto, es esa: ¿qué opinión le merece? ¿Qué opinan de los beneficios que contempla esta ley de sometimiento, con ese nombre larguísimo, Carlos, que usted mencionó, para miembros de bandas criminales que se acojan a ella? Pues las respuestas, por supuesto, pues dividen opiniones, como la de Lucho Gómez, que dice: me parece excelente decisión, la paz en Colombia debe ser el camino a seguir, no la guerra. Esa es una. Estela Cabral les dice: no estoy de acuerdo, la impunidad solo trae más violencia y crecimiento de la delincuencia. Otra de esas tantas, muchas opiniones como la de Elkin Vázquez, que decía: totalmente de acuerdo, Colombia necesita la paz. Así sencillo y cortico. Y Rafael Oro Mol dice: no se puede dar tantas garantías a los criminales, pasando por encima de las víctimas. Sí, tienen derechos, pero mucho más las víctimas. Cero impunidad, ni rebaja de penas que van contra la sociedad, paz sí, pero no a cualquier precio. Y ahí este mensaje de Rafael y de muchos otros, doctor Camilo, me da pie para esa siguiente inquietud. Y es, tal vez fue el presidente Santos en la época del Caguán no, de los diálogos con las FARC, que dijo: mire, en una negociación de paz, no en la de Colombia, en todas hay que tragarse sapos y todas tienen cierto grado de impunidad. En este caso, penas de 6 a 8 años, que se queden con el 6% de sus bienes, versus todo lo que tienen que dar. ¿No es también un poquito de sacrificar justicia y generar un poquito de impunidad, doctor Camilo, en aras, por supuesto, de un bien superior como es la paz? La paz total. Sí. Pero es que mire, la verdad es que yo no veo que se pueda hablar de impunidad en lo que está en el texto del proyecto. Es decir, ahí no están invitándonos a aceptar la impunidad reducida a sus justas proporciones. Por ejemplo, lo del 6%, eso no es nuevo. Ahí están reiterando algo que hoy existe en el procedimiento criminal, en el Código Penal. Hoy en Colombia, sin haberse aprobado ninguna ley nueva, si hay una organización criminal o un jefe de una organización criminal que dice: yo vengo a someterme a la justicia, y va y negocia con la fiscalía, cumple los requisitos que están establecidos hoy. Inmediatamente le dicen: usted se habla primero de un 3% ya de entrada. Y si se ve que efectivamente su colaboración ha dado resultado para ayudar a prevenir nuevos crímenes y desmantelar estructuras, entonces se aumenta a 6. Es decir, eso existe. ¿No? Digamos, decir que es que le están dejando la impunidad porque le están dejando plata. No, eso ha sido parte del ordenamiento penal colombiano desde siempre, ¿no? Ahora, frente a los otros temas, pues si uno lee el texto es expreso en que deben garantizarse los derechos de las víctimas, que debe haber reparación, que debe haber verdad, que debe haber garantías de no repetición. Es decir, lo que son los estándares en esa materia, pero incluso lo que quiero repetir, lo que también estaba establecido en la ley 975, que sirvió de marco para lo que impulsó el gobierno de Uribe en su momento. ¿No? Yo no creo que haya que plantearlo en esos términos,
pero pues no se puede ser más papistas que papas. Y que estaba bien cuando el tratamiento a los paramilitares lo hacía un determinado gobierno, y ahora está mal porque se trata de un gobierno de izquierda. Yo creo que aquí hay que salir de esas opciones y más bien decir, hombre, ¿es importante o no es importante que en Colombia se acabe una estructura que tiene presencia en 300 municipios de Colombia, extorsionando a la gente, reclutando niños, estableciendo mecanismos de violencia sexual, dándole persistencia a muchas estructuras de criminalidad, de macrocriminalidad, soportando formas de expropiación de tierras, de recursos, de minería, además? ¿Es o no conveniente? Yo creo que es fundamental. Digamos, el objetivo supremo del bienestar, de los derechos de las comunidades y de la paz. La paz total. Doctor González, pero hay un negocio más rentable que el narcotráfico. ¿No corremos el riesgo de que se entregan estos narcotraficantes e inmediatamente salen los otros? ¿Se apoderan de las rutas, de los territorios? ¿Cómo el Estado va a controlar eso? ¿De que estos se entregan y no llega el nuevo? ¿O que estos siguen delinquiendo desde la cárcel? Ese es un punto supremamente importante. Precisamente ese es el tema de la territorialidad del proceso. Y que eso no es que entonces esta gente entrega las armas, deja los negocios, sale, se va pues para una gran ciudad o para una cárcel y ahí llegan otros. No, en el proceso mismo tiene que garantizarse el control territorial del Estado, el Estado social de derecho, la fuerza pública, las fuerzas militares. Eso es fundamental. Es decir, si no, efectivamente estamos haciendo el mal negocio. No podemos decir que con esto entonces se va a terminar el narcotráfico y la criminalidad. Además, porque no son los únicos, no son los únicos que hacen narcotráfico. Yo le voy a decir una cosa que dice la DEA. La DEA toma el mapa, eso está publicado en uno de los recientes informes de la DEA. Está el mapa de Colombia. Por la zona caribe de Colombia, que es donde más influencia tiene el Clan del Golfo, se exporta más o menos el 25% de la cocaína. Y no quiere decir que esa cocaína sea exclusivamente exportada por el Clan del Golfo y sus aliados, los que están ahí. Hay muchas estructuras narcotraficantes que tienen rutas propias para las exportaciones, pero eso, y por el Pacífico sale el 70%. Entonces, quiere decir que no podemos decir que se va a acabar el narcotráfico, pero lo que sí se puede decir es que la presencia dentro de las comunidades territoriales, los niveles de violencia, la reproducción de violencia, no va a estar en 300 municipios. Si el Estado actúa con celeridad, se puede reducir a la mitad, se puede reducir incluso más. Sobre eso incluso ha insistido Ariel Ávila con justa razón, ¿no? Que había una reducción significativa. Si se logra el acuerdo con estas organizaciones, significa protección de las comunidades, opción para las comunidades para buscar otras alternativas económicas que no sea en el entrampamiento del narcotráfico y de las macroestructuras criminales, ¿no? De modo que pues el hecho de que una persona que esté a punto de morirse con cáncer se le aplique la quimioterapia y quede enferma ahora de pulmonía, no quiere decir que no debamos aplicar la quimioterapia. Esa es una buena analogía. Y sabe que nos falta ahí en esa fórmula médica, pero pues el tema incluso será para otro programa, doctor Camilo, el tema de la extradición, que si bien los ponentes, el gobierno han dicho, mire, eso no se va a tocar, ese es un tema de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero pues ahí el asunto queda como pendiente. Yo creo que, repito, doctor Camilo, quedan muchos temas. La propuesta que le hacemos es que la próxima semana volvamos a hablar, porque, repito, además ahí está el tema territorial, que usted maneja como nadie, lo que pasa en las regiones, que a veces en Bogotá vemos las cosas de una manera, pero eso en el norte del Cauca se ve muy distinto, en el Catatumbo, en Arauca, en Putumayo. Es valioso eso y yo creo que nos toca tener todas esas miradas. Doctor Camilo, como siempre, un gusto. Bueno, un gran saludo, Juan Roberto y Carlos, muy amables. Un experto en estos temas de paz, de conflicto, de resolución de conflictos, el director de Indepaz aquí en Sala de Prensa. Juan Roberto, ¿algún datico? El dato importante también ahí, ¿cuál es? ¿Hasta cuándo va a ir esta ley? Es decir, ¿qué término va a tener? Arranca la ley, se aplica, y va hasta cuándo para que estas personas dejen el negocio, se sometan a la justicia efectivamente. ¿Habrá algún compás de espera? 2 años, dice el gobierno,
con una prórroga de 1 año más. Exactamente. Son muchísimas preguntas de las que, repito, estaremos hablando. Don Carlos, gracias y lo volveremos a invitar. Muchas gracias. Muy amable, gracias por echarse la pasadita por acá. Antes de irnos, el radar de hoy con otra de las noticias del día, el anuncio del presidente Petro sobre la toma de control de las funciones en la CREG. Don Ricardo Ospina. Saludos a todos en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy voy a hablarles de lo que significa la decisión que ya tomó y que ya firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, de asumir las funciones de las comisiones reguladoras de los servicios públicos domiciliarios. Hablo particularmente de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, de la CREG, y de la Comisión Reguladora de Agua Potable, que se llama la CRA. El documento, el decreto, ya fue firmado por el presidente Petro y, como lo habíamos anticipado en Blue Radio, tendrá una vigencia inicial de 3 meses. Y en la práctica significa que el presidente asume personalmente las funciones reguladoras de las tarifas de energía, de gas y también de agua potable. Eso en la teoría sería muy importante porque el presidente dijo que asume estas determinaciones porque no ha sido suficiente la reducción de los precios de las tarifas del servicio de luz, por ejemplo, en particular en la costa Caribe y en otras regiones de Colombia. En la práctica, esto tiene una serie de consideraciones. Al presidente Gustavo Petro y a la presidencia de la República llegaron cartas, llegaron advertencias desde todos los sectores que tienen que ver con este asunto. Las generadoras, las comercializadoras, los exministros de Minas y Energía, y en las últimas horas le llegó una carta a la ministra Irene Vélez desde la que hoy podría suspender sus operaciones, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Sus comisionados envían una carta muy extensa, tiene en total 29 páginas, en la que hacen un informe de gestión de lo que han hecho en los últimos años, pero llama la atención que coincide la CREG con lo que han dicho los otros sectores y en las cartas que han enviado a la presidencia de la República, con el riesgo que implica que no se tomen decisiones adecuadas a partir de ahora por parte del presidente si no se hace de manera técnica y si no se tienen en consideración una serie de variables que son muy importantes para un sector extremadamente sensible como es el sector en particular de la energía eléctrica. Dice en esta carta la Comisión de Energía y Gas lo siguiente: entendemos la preocupación por los efectos inflacionarios de las tarifas actuales del servicio de energía eléctrica y que esta coyuntura lleve solicitudes de ciertos sectores para que se intervenga desde la presidencia de la República. Pero sobre el particular hacemos un llamado, dice la CREG, un llamado respetuoso a actuar con absoluto rigor técnico, analizando el problema que se aborda con base en evidencias, identificando sus causas y sus efectos, observando el fundamento de acciones que efectivamente tengan impacto en los niveles tarifarios y valorando con la profundidad requerida los riesgos de una decisión inoportuna o no suficientemente valorada. En esta carta, la CREG también le dice al presidente y a la ministra Irene Vélez que hay que tener muy en cuenta lo que se decida a futuro, porque en junio de este año podría entrar en vigencia el fenómeno del Niño, fenómeno de sequía, que podría llevarnos a una situación de tensión eléctrica, a no tener suficiente energía para todo el país, si se toman decisiones que no son basadas en lo técnico y que pueden poner en riesgo lo que hoy tenemos como una garantía, y es la sostenibilidad energética de todo el país. El análisis de Ricardo Ospina en su radar de una decisión que anunció hoy el presidente Gustavo Petro sobre el tema de la regulación de los servicios públicos. Volviendo al tema del día hoy sobre el proyecto de ley de sometimiento de estos narcos, solo falta una pequeña reacción, por decirlo con tono sarcástico, pero la del fiscal general. Claro, esa es una de las patas importantes de la mesa. Los ponentes dijeron, esto sin el fiscal no se puede porque él va a ser el encargado. Él es el juez natural. De definir a quién se le da o no ese beneficio. Claro, porque es una ley de sometimiento a la justicia. Entonces lo que diga el fiscal va a ser muy importante en el futuro de esta ley que va a empezar empezar a discutirse en el Congreso, Juan Roberto. ¿Y sabe qué me llamó la atención también algo que dijo Alirio Uribe? Uribe, el senador. Las leyes entran de una manera y salen de otra. No, eso es un regateo, es una negociación legislativa. Ahora sí, hasta luego. Nos vemos. A ustedes muy amables, termina Sala de Prensa, sigue Signo Pesos aquí en Caracol.